Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Hoy nos sentimos sumamente entusiasmados porque estamos dando pie a una iniciativa que busca celebrar y conocer a todos aquellos hondureños que han publicado un libro. Realmente nuestro deseo es adentrarnos en su pensamiento y conocer su corazón. El emprendimiento de escribir un libro no es una tarea fácil y estamos seguros de que podemos aprender de muchos hondureños que lo han hecho y que realmente nos dan una lección. Para bautizar esta iniciativa tenemos una invitada de lujo, doctora en estudios jurídicos de la Universidad de Valencia en España, máster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia en España, también tiene un máster en Derecho Empresarial en Unitec y es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Su experiencia profesional, una vasta experiencia profesional, desde el puesto actual que está en Banco Centroamericano de Integración Económica, pasando por ser decana de la Facultad de Posgrado de Unitec y otras posiciones en una carrera bastante fértil. Domina 4 idiomas y es una escritora y lectora ávida. Tenemos con nosotros a la doctora Claudia Castro Valle. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. En mis manos, aquí tengo el libro que se titula La Constitución Económica del Estado de Honduras y es publicada en el 2013, perdón, creo que es en el 2012 o 2013, usted me va a corregir, y 2003. realmente queremos platicar un poco porque usted ha hecho otras publicaciones, pero este fue su primer libro, ¿correcto? Así es, digamos que mi producción es básicamente académica, eso quiere decir que he publicado artículos académicos sobre todo, pero tuve en algún momento la idea, la inquietud de publicar algo que fuera un poquito más extenso y más profundo y terminé publicando el libro que usted tiene en sus manos. ¿Qué tan difícil fue para usted pasar de los ensayos, los escritos, los papers, los documentos, los artículos a un libro? ¿Fue más difícil de lo que se imaginó? ¿Fue más fácil? ¿Fue más exigente usted con sí misma? ¿Consigo misma? No, creo que el nivel de dificultad es el mismo. Creo que la diferencia lo hizo el interés y la profundidad que yo quería darle al tema. De hecho, empezó como un ensayo académico. Era una asignación que me habían hecho en la universidad cuando estaba en Valencia, pero cuando terminé el ensayo me di cuenta que tenía tanta información disponible y que era un tema que no había sido tratado en Honduras con la profundidad que se debía y que valía la pena profundizar en él. Entonces aproveché toda esa información que tenía en mis manos y decidí hacer algo un poco más amplio, un poco más profundo, que también estuviera asequible, digamos, para los estudiantes universitarios. Y así terminé con un texto de ciento y pico de páginas, perdón, eh, y cuando ya me sentí satisfecha, digamos, con lo que había hecho, pues entonces le di forma de un libro y así fue como empezó la aventura de publicarlo. Y en ese camino para publicarlo, ¿usted seguía algún ritual, algún hábito? ¿Se vestía diferente y a las de 7 a 9 de la mañana escribía y de ahí dejaba y hacía otra cosa? ¿O realmente era cuando estaba inspirada o no necesariamente seguía un ritual o cuando estaba inspirada, sino que tenía una meta de lograrlo? Mire, como empezó como un ensayo académico, como una asignación académica en la universidad, pues lo hacía en el tiempo que tenía dedicado para hacer ese tipo de trabajos, digamos. Sin embargo, de repente me empecé a dar cuenta que me interesaba tanto el tema que hasta en momentos que normalmente hubiera dedicado para algo más, estaba enfocada en leer sobre la temática, en investigar, en empezar a organizar mis ideas y tal. Cuando ya decidí convertirlo en un libro, me di cuenta que soy una escritora súper caótica
porque no tengo ninguno de esos rituales que usted menciona, sino que en realidad es ubicarme en el espacio más cómodo que encuentre en mi casa, que puede ser desde mi cama hasta un sofá envuelto en una colcha, a veces con el televisor encendido, porque pareciera que no, pero el ruido del televisor como que hace un efecto de túnel a mi alrededor y me permite concentrarme mejor. Pero como le digo, súper caótica, y es algo que he comprobado con otros trabajos, en otras publicaciones que he hecho. Eh, Esa idea de estar en una oficina cerrada, en silencio, para poder concentrarme, no, conmigo no va. Podría imaginarme que con otras personas sí, pero yo soy súper caótica. Claudia, pero es que los que la conocemos nos damos cuenta que usted es bien versátil en el arte, entonces no me resulta difícil entender lo que me está diciendo, porque pues no, usted no es un ingeniero industrial, usted y de repente le gusta la historia y le gusta el arte, le gusta pintar, y o sea, realmente tiene sentido. Pareciera más bien que es una vocación artística la que ha manifestado aquí. Ahora, este libro denota fondo y forma, pero también denota un orden, una atención al detalle. Es interesante porque usted se describe caótica con las ideas y al escribir, pero yo veo aquí un orden, minuciosidad, sintaxis, semántica. Eso refleja un poco su rigor académico intelectual. Mire, yo creo que el caos que le describía tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Cuando estoy Correcto. en el proceso de escribir, pero eh, digamos que mi formación académica viene impregnada de una rigurosidad muy fuerte. En las universidades españolas, por lo menos en la Facultad de Derecho, hay una rigurosidad tradicional, digamos yo, que bastante fuerte, y al final a uno lo termina aprendiendo de sus profesores. Entonces, la forma en la que se escribe, la forma en la que se cita, incluso la forma que deberían de tener los textos. Bueno, ellos son muy rigurosos y muy precisos en eso, y a uno se lo exigen y uno lo termina aprendiendo. Entonces, sí, creo que el producto final no refleja ese caos, pero el proceso de creación sí, definitivamente. Sí, en absoluto, en absoluto. Sí, se ve una obra impecable y luego yo tengo que preguntarle, cuando ya la tuvo en sus manos, usted dijo, wow, así quedó, la hojeó, olió con ese olor característico de algo nuevo y de repente cuando lo leyó ya empezó a decir, hubiera escrito mejor esto, hubiera puesto aquí. ¿Hubo algún arrepentimiento, satisfacción mezclados en ese momento? Mire, cuando recibí las primeras versiones impresas fue súper emocionante, o sea, hasta palpitaciones aceleradas en el corazón y, ¿verdad?, lágrimas. Eh, y sí, muy, muy satisfecha, ¿verdad? Porque me encantó la pasta, me encantó la forma en que había quedado impreso el papel, me encantó todo. Sin embargo, como es un texto que utilizamos en las universidades, por lo menos en San Pedro Sula, que era donde yo desarrollé buena parte de mi vida académica, se utiliza, algunos de mis colegas que sirven el curso de Derecho Constitucional lo utilizan dentro de la bibliografía de sus clases. Entonces eso me dio la oportunidad de volverlo a leer varias veces. Yo también lo utilizaba en mis clases. Y entonces empecé a encontrar eh, errorcitos o formas de redacción que tal vez no eran las que más me gustaban, o pues en ese trayecto ya han sido 8 años también más información, más conocimiento que me hubiera gustado poder incorporar, ¿verdad? Y que tal vez en ese momento no lo había sistematizado o no estaba disponible para mí. Entonces sí, a este punto considero que ya es hora de hacer como una segunda edición, mejorarla, cambiar aquellas cosas que me han dejado de gustar. Bueno, al final es un proceso que no termina. ¿Verdad? Creo yo que no hay nadie que ha publicado algo que cuando lo publica dice, bueno, esto ya no se puede perfeccionar. Uno al final tiene que poner una fecha de entrega y decir hasta aquí, ¿verdad? Pero si estuviera a disposición de uno lo mejoraría permanentemente hasta
porque también uno va creciendo y los intereses y las expectativas de uno van cambiando. Entonces uno quisiera adecuar su obra a eso. A mí no se me olvida una profesora que tenía en España que nos contaba que le preguntamos alguna vez por su tesis doctoral. Y entonces ella dijo, bueno, ahí en el repositorio de la universidad lo pueden encontrar, pero la verdad no vale mucho la pena. O sea, ustedes van a ver que cuando ustedes publiquen su tesis, van a pasar los años y después van a decir, no valía mucho la pena lo que yo en ese momento creía que era la panacea del conocimiento. Y eso pasa, creo yo, a mí me ha pasado, es decir, cuando termino algo me parece que es la mejor versión posible, pero a medida va pasando el tiempo encuentro que hay formas de perfeccionarlo. Absolutamente. Usted me ha hecho recordar las palabras de Peter Drucker, el famoso pensador, padre del management, de la administración contemporánea, prácticamente, que él decía cuando le preguntaban, él escribió una gran cantidad de libros y sus libros eran muy sólidos, lideraron el pensamiento de muchos que damos clases en administración y liderazgo, y decía, le preguntaban, ¿cuál es su mejor libro? ¿Cuál es el que más le gusta? Y él contestaba, yo nunca leo mis libros, ya los escribí, el mejor libro es el que voy a escribir, ya no me pregunte por los otros, ya casi ni me acuerdo, ahí están. Así que es un tema bien bonito lo que usted ha tocado. Ya cerrando esto, yo estoy seguro que usted va a seguir escribiendo, yo sé que ya está trabajando en otra obra, pero quiero hacerle un par de preguntas para dejar bien amarradito el tema con esta población en nuestro querido país que necesita hasta cierto punto desarrollar más el hábito de la lectura. Y es, usted como cuando escribió, ¿lo escribió para una audiencia específica? ¿Este libro iba para una meta específica o lo escribió para sí mismo como satisfacción personal? ¿Obedeció a una necesidad personal? ¿Obedeció a una necesidad colectiva y quería venderlo, colocarlo, que lo usaran como libro de texto? Lo escribí para mí. Es decir, como le conté hace un momento, comenzó como un ensayo académico y obviamente en algún momento entregué ese ensayo académico y ese fue escrito pensando en mi profesor, obviamente. Bueno, pero cuando ya decidí retomar eso y convertirlo en un libro fue para mí. O sea, quería producir un libro que tuviera los estándares de la literatura académica a la que estaba acostumbrada, pero que me satisficiera a mí, ¿verdad? Es decir, correcto, que yo pudiera haber volcado en ese papel todo el conocimiento que yo tenía en mi cabeza y que yo consideraba importante relacionado con el tema, pero que me dejara a mí satisfecha. Y creo que sigo, cuando no es un trabajo por encargo, es decir, como una consultoría o algo así, normalmente lo hago para mí, es decir, lo que usted ve reflejado ahí es lo que me satisface a mí. Obviamente, si es un artículo, por ejemplo, que se va a publicar en una revista académica, pasa por un proceso de revisión y los editores de la revista pues le dicen a uno qué le gusta, qué no le gusta y uno a veces tiene que cambiar algunas cosas. Pero en principio está hecho para mí, ¿verdad? Para lo que yo quiero leer y lo que yo quiero ver reflejado ahí. Ya para terminar, lógicamente yo invitaría a todos y cada una de las personas que nos honran con su audiencia de que pensaran en la Constitución Económica del Estado de Honduras como un libro al que pueden acceder si quieren conocer más del tema y preguntarle dónde se puede conseguir el libro, dónde podemos adquirirlo. Usted tiene una historia bien interesante porque lo está vendiendo en Amazon, ¿correcto? Sí, normalmente el libro estaba disponible en varias librerías, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, pero con la pandemia, digamos que no ha vuelto a hacer reimpresiones y no hay, o por lo menos no me he enterado que hay alguno todavía en alguna librería. Pero sí, por el sistema de edición e impresión que utilicé, se puede comprar por Amazon o se puede comprar en Kindle. Perfectamente, que también está en Kindle. Vamos a terminar aquí. El tiempo ha volado literalmente. Estamos muy agradecidos. Queremos agradecerle a usted por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta creación artística, científica, jurídica. No sé desde qué óptica lo podemos ver, pero conociéndola, yo sé que se siente muy orgulloso de ella y estamos muy pendientes del libro que está escribiendo,
y que pronto vamos a saber de él porque lo va a poner a la venta o al conocimiento de los demás. Gracias a la doctora Claudia Castro por su tiempo. Pues muchas gracias a usted por interesarse en el trabajo de un académico que no es normalmente de interés para las personas en común, pero pues siempre a sus órdenes. Por supuesto que sí. Vamos en este momento a una pausa y cuando regresemos tenemos una sorpresa para ustedes. En esta segunda parte de este programa especial tenemos un invitado de alto calibre, un señor que nació en San Marcos de Ocotepeque y que llegó a culminar su carrera de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero no paró ahí. Siguió estudiando y sacó su maestría en Derecho Empresarial en la ULACIT, en Costa Rica, para ser acompañado de su currículum de una destacada y ascendente carrera en Banco Central de Honduras, hasta su retiro voluntario hace unos años, en el 2018. Hoy tenemos con nosotros a don Justo Ernesto Murillo. Bienvenido, Justo Ernesto. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar con su teleaudiencia. En mis manos tengo el libro El Mercado Financiero de Honduras, reseña histórica y marco legal. Un libro calientito, acaba de salir, 2020. Realmente queremos felicitarlo porque creemos que es una obra que tiene fondo y forma, que tiene atención al detalle y tiene también un mensaje entre líneas. Escribir un libro no es una tarea fácil para nadie. Yo quería preguntarle, ¿a usted siempre le gustó escribir o fue ya, como dice usted en el inicio de su libro, cuando se fue dando cuenta de que había tanto material que compartir? ¿Escribía usted en la secundaria o en la universidad o en la maestría, o fue ya en Banco Central que encontró esa oportunidad de expresar lo que usted pensaba y sentía? Pues la verdad es que desde mi adolescencia tuve la vena de escribir un poco, como creo que casi todo el mundo le ocurre en algún momento de su vida en esa etapa, sobre todo poemas que en alguna manera tuvieron una buena acogida. A lo largo del resto de mi vida estudiantil, de vez en cuando solía escribir siempre poemas, alguno que otro escrito atinente a las clases. Pero la vena de escribir un libro la vine materializando o pensando durante mis años de trabajo en el Banco Central de Honduras. Decía, tengo un cúmulo de experiencia y aquí tengo la fuente de mucha información. En Honduras falta tener consolidadas información, sobre todo en esta materia tan especial como es el mercado financiero. Y así pasaron muchos años, pero nunca concluí, nunca materialicé esa idea. Me retiré del Banco Central para incursionar de alguna manera en el sector privado y retomé la idea y me puse a escribir a principios de este año. Como usted lo dice, es un trabajo que requiere dedicación. En nuestro medio, pues, las fuentes de consulta, claro, ahora con internet es más fácil, pero igual no hay mucha información o algunas instituciones son renuentes a proporcionarla, y después de mucho esfuerzo logré materializar esta obra que usted gentilmente presenta hoy a su teleaudiencia. Realmente a mí lo que me llama la atención es la estructura del libro, porque es como si fuera un libro de texto, pero ameno. No es un libro aburrido, no es un libro de que uno va a decir que árido. De repente dice, bueno, aquí vamos, mire, y este es el orden, sobre todo de los temas financieros del país. O sea, cualquiera diría, como bien lo apuntó usted, lo podemos buscar en internet. No, lo que está en este libro no se puede encontrar tan fácilmente en internet, porque la forma como está concatenado es muy particular. Yo quiero preguntarle, ¿usted entonces ya tenía horas para escribir?
había desarrollado un ritual, un hábito, se ponía de saco y corbata como cuando estaba en el banco y decía de 10 a 12 no me interrumpa nadie, o realmente tenía así algunas formas o algunos momentos en que se inspiraba, o no necesariamente lo tenía bien estructurado en un calendario en Excel. Cuéntenos un poquito el proceso creativo. Le comento, inicialmente mi visión era concentrarme en un libro que enfocara el sistema financiero, es decir, bancos, asociaciones de ahorro y préstamo y sociedades financieras. Esa era mi visión preliminar. Sin embargo, después, a medida que iba trabajando y le dedicaba buena parte de mi tiempo, había días que no, otros días que sí, pero una buena parte de mi tiempo se iba en eso y en el trabajo investigativo. Decidí ampliarlo al sistema asegurador, Correcto. ampliarlo a otros temas, y hasta al final dije, bueno, si voy a trabajar en un libro de este enfoque, voy a ampliarlo de manera que sea como un libro que facilite tener, porque yo sé que hay de estas materias hay diferentes materiales, pero están dispersos. Entonces dije, para los estudiantes, para los académicos, catedráticos, voy a tratar de condensar, poniendo un poquito de mi experiencia y un poquito que puedo consolidar como parte de mi proceso investigativo. Precisamente eso es lo opuesto a disperso. Precisamente lo que acaba de decir usted, es decir, realmente lo tengo todo en un solo lugar. Quiero preguntarle algo. Cuando uno tiene un trabajo de un ensayo, de un libro, uno se pone fechas, o mejor dicho, le ponen fechas. La empresa que le ayuda a publicarlo, la persona que lo revisa. ¿Usted trabajó con fechas así estrictas o eran un poquito más flexibles? ¿O le decía, tiene que tener esto listo, tal capítulo para tal, o usted mismo se propuso para tal fecha? Porque a veces cuando uno tiene un espacio muy amplio para trabajar en un libro o en un escrito, no necesariamente cumple las fechas. La verdad es que no fui tan riguroso en ese sentido, pero sí me tracé como meta concluir ese libro en el 2020. Por supuesto, después viene la etapa de la negociación con la editorial, que con la pandemia y con todos los fenómenos que se habían presentado, laborando a medio tiempo, pues eso consume otra parte del tiempo, pero al final prácticamente se cumplió la expectativa de lograrlo sacar a principios de este año. Cuando ya se lo entregan y lo recibe y lo tiene en sus manos, me estoy imaginando la satisfacción que le dio. Ahora, ¿hubo algún momento, o tal vez es muy temprano, porque tiene muy poco tiempo de haberlo impreso y publicado, mejor dicho? Ya, usted es el tipo de escritor que es tan crítico que de repente dice, hombre, hubiera puesto un poquito más ahí. La verdad es que viéndolo bien hubiera puesto esta cita, esta foto, porque usted incluye fotos en el libro. Es un libro de 350 páginas, con sumo detalle, sintaxis, ortografía, semántica, bien hecho. Le pregunto, ¿usted después dijo, hubiera hecho otro glosario? Pues muy temprano, no ha llegado a esa etapa, justo Ernesto, todavía. Sí, he llegado, las lecturas que he efectuado, digamos, hoy estuve repasando, leyendo, y si hay aspectos que dicen, bueno, aquí esto lo pude haber enfocado desde otra óptica, o con más claridad, o eliminar ciertos aspectos, o agregar otro contenido. Sí lo he pensado, y es lógico, surge una vez el trabajo, aunque uno lo revise una gran cantidad de veces, siempre hay opciones de mejora. Es completamente natural, como usted dice. Hay una pregunta que quiero hacerle. Cuando uno lee el libro suyo, yo percibo, no sé si estoy en lo correcto, espero tener buen tino, pero yo percibo que a usted le gusta la historia también. O sea, que no solo es el derecho, no solo es la información, no solo es el sistema financiero. A mí me parece que usted es un tipo que le gusta la historia, que disfruta platicar de la historia y de cómo suceden las cosas. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué? Está en lo correcto. Siempre me ha gustado los aspectos históricos y la lectura.
he sido un ávido lector. Hay tiempos en que uno pierde esa costumbre, pero se retoma y disfruto de la lectura y de aquello que, en términos generales, ¿verdad? Porque no solo de derechos, sino que los aspectos históricos, aspectos de todo aquello que tenga trascendencia o interés universal. Nos lo imaginábamos. Ahora, el libro, tal y como está concebido, es para el mercado local, por supuesto, y para la gente que tenga especial interés en ese tema. Le pregunto, ¿ha pensado en algún momento, o tal vez ya está en proceso, una versión digital? ¿Ha pensado tal vez un audiolibro? ¿O cree usted que primero, o su estrategia primero es este libro que tenemos impreso, poder compartirlo con estudiantes y profesores? ¿Tiene algún plan para él en el mediano y largo plazo? Pues le comento, inicialmente la idea es, esta es una edición pequeña, porque yo me la financié, son una pequeña, sí, 500 ejemplares que están en el mercado. Ha tenido una muy buena acogida, sobre todo del sector privado. Mi plan inicial es lograr colocar ediciones impresas e inmediato acudir ya a la vía de internet. Sí está en mis planes dar ese salto, una vez que logre colocar los ejemplares, ya son pocos los que tengo disponibles, porque como usted sabrá, la edición de un libro en todas partes del mundo y máximo en Honduras es cara. En ningún momento sí, no lo estoy haciendo con fines de obtener recursos, sino que al contrario, tal vez recuperar una parte mínima de la inversión. Bueno, yo creo que la contribución que está haciendo usted realmente es superlativa. Y vamos cerrando porque nos queda poco tiempo, pero creo que no nos podemos ir sin hacerle esta pregunta. Usted, cuando escribió, ¿lo escribió para usted o lo escribió para una audiencia que se iba a beneficiar de él, o para ambos? ¿Es usted aquel tipo de escritor que escribe para sí mismo o escribe para una audiencia, como aquellos cantautores o músicos que componen para ellos o componen para sus fans? La pregunta es, ¿cuál es ese hilo? ¿Hay un hilo que conecta la audiencia a la que quiere servir y la satisfacción personal? Pues creo que en mi caso se conjugan los dos aspectos. Como usted verá, hay partes del libro que relatan experiencias concretas que yo tuve a lo largo de mi vida. Hay otros que son precisamente producto de las investigaciones. Siempre mi visión estuvo enfocada en, por llamarlo de así, y pecando tal vez de inmodesto, una especie de legado para las futuras generaciones. Una fuente de consulta nuestra, que facilite cuando estamos estudiando, cuando estamos buscando sobre esos tópicos de información, pues facilitar de alguna medida la consulta de temas de trascendencia en materia financiera. Yo creo que lo ha logrado. Yo creo que este documento es un legado, y además a los que nos gusta estudiar, los que nos gusta dar clases, los que nos gusta leer, cada vez que vemos algo bien hecho en los países latinoamericanos, particularmente en este bello país de Honduras, hemos sentido esta motivación por invitarlo a usted para que dé a conocer este libro para la audiencia. El mercado financiero de Honduras, reseña histórica y marco legal, calientito 2020. Hemos tenido a Justo Ernesto Murillo con nosotros. Queremos agradecerle por su valioso tiempo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación, Jorge. Y sí quiero dejar latente una invitación a todos aquellos que tienen la vena de escribir, para que simplemente tomen la decisión, porque la vida es de decisiones, y qué más recompensa que lograr materializar un sueño, como en el caso mío, que afortunadamente lo he logrado.
Con ese precioso mensaje de este ilustre autor del libro El Mercado Financiero de Honduras, despedimos nuestro programa de hoy agradeciéndole a él, agradeciéndole a un equipo de primer nivel, un equipo técnico que hace posible que lleguemos donde usted nos vea, y por supuesto a cada uno de ustedes que no se pierde cada semana este programa que fue concebido para ser un aula en donde podemos inspirarnos de hondureños y hondureñas que hacen cosas preciosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.